Hola, buenos días. La clase de hoy va a ser sobre el tema de la insuficiencia renal y los distintos tipos de insuficiencia renal. Empezaremos definiendo los objetivos de la clase, que va a ser qué funciones tiene el sistema urinario, conocer las definiciones de insuficiencia renal aguda y crónica y conocer los distintos tipos de insuficiencia renal. Las funciones del sistema urinario, como pueden ver en esa diapositiva, incluye excreción, metabolismo, funciones hormonales y de regulación, eliminación, liberación de sustancias y en el fondo cuando hablamos de que existe insuficiencia renal es que el riñón no cumple esas funciones. Esas funciones podemos resumirlas básicamente en que no consigue el mantenimiento del medio interno, que es fundamental para el metabolismo y funcionamiento del organismo. El sistema urinario está formado por los riñones, vejiga, uréteres y uretra. La insuficiencia renal aguda se define como el deterioro brusco de la función renal cuya expresión común es el aumento de las concentraciones de productos nitrogenados. Esto puede ir condicionado o no a una disminución de la diuresis, o sea que no es imprescindible que se produzca para definir una insuficiencia renal aguda. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda hablamos de insuficiencia prerenal cuando afecta a lo que es todo el tema vascular prerrenal, es decir, hipovolemias, disminución de funcionamiento cardíaco por taponamiento cardíaco, etc. Hablamos también de afectación renal o intrínseca, que afectaría a lo que es al riñón y sus distintas estructuras, y hablamos de postrenal, sobre todo a todo el sistema calicial, ureteral y uretral, junto con la vejiga y, en el caso del hombre, la próstata. Como puedes ver en este gráfico, hablaríamos de patología prerrenal, patologías renales y patologías postrenales. Como podéis ver, en las renales influye la funcionalidad de la nefrona como unidad funcional del riñón. En esa funcionalidad está la filtración de la sangre para generar la orina. Esa filtración está condicionada por el tamaño de las partículas que se filtran, de tal manera que los solutos y los líquidos pasan, pero no a su vez las sustancias formes como las hematíes o los leucocitos o las proteínas de gran tamaño. Después existe una función de eliminación y una función de secreción activa y de reabsorción de aquellos solutos que son necesarios. Se hablaría de enfermedad renal cuando existe alguno de estos criterios al menos durante más de 3 meses, o un trastorno de la función del filtrado glomerular inferior a 60 mililitros minuto, pues, partiendo de una superficie estándar en los de 1,73 metros cuadrados. Para aclarar ideas, haremos un repaso de las causas de insuficiencia renal. Tengamos en cuenta lo primero, que el riñón, que aquí veis, tiene una parte vascular, una parte pielocalicial, un intersticio, unas estructuras, y está formado por unidades funcionales que son la nefrona, como ya hemos comentado en otras partes de la asignatura. Estas unidades funcionales, que son las nefronas, constituyen aquellas estructuras cuya función va a generar la como veremos más adelante, filtración, secreción, reabsorción de aquellos nutrientes cuya utilidad sea para el individuo, y la eliminación de aquellos que no sean necesarios, y que la suma de la filtración y la secreción y la reabsorción darán como origen la orina. Si
vamos a la parte prerrenal, pues sería que estuviera relacionada con los vasos tanto arteriales como con el corazón, que origina esa fracción de eyección que se moviliza para alcanzar el riñón. Si hablamos de la parte renal, en la parte renal tendremos varias causas de patología. Parte de patología la dividiremos en el daño glomerular, que en este caso lo tenemos también que relacionar con justamente esta estructura. Si vamos posteriormente al daño tubular, estaríamos hablando de todas aquellas estructuras que forman parte de los túbulos. Como veis, aquí tenéis los distintos túbulos contorneados proximal y distal, y serían las que podrían originar ese daño. En esta situación se vería dañado tanto la secreción como la reabsorción de aquellas sustancias que se necesitarían. Pero además se produciría un fracaso renal y finalmente se produciría una insuficiencia renal que podría dañar al individuo. Si nos vamos al daño vascular, el daño vascular está relacionado en este caso con lo que serían todos los vasos que tenemos aquí. Si os veis, lo estoy dibujando, tanto arteriales como venosos, estas ramas podrían verse afectadas por fenómenos, como veis, como la hipertensión o la preeclampsia, que originarían que finalmente estos túbulos y esta nefrona no cumplieran su función. Existe además un daño intersticial. El daño lo tenemos que más bien relacionar para ser correctos con esta parte que es el intersticio renal. Todo el intersticio renal. Esta clase tiene asociada una tarea que podéis ver en el Moodle. ¿Qué pretendo con esta tarea? Pretendo evaluar vuestros conocimientos y la comprensión que habéis tenido de la clase. Tenéis que hacer una lista de patologías, al menos 2, 3 patologías como ejemplo de cada uno de los tipos de daños que puede producirse en el riñón y del tipo de insuficiencia que pueden originar. Cada patología deberá contener una pequeña explicación corta de 2, 3 líneas como máximo para poder encuadrar dicha patología en el contenido que hemos dado de la clase. Espero que podáis realizarla con facilidad, dados los contenidos que hemos repasado. En caso de que se produzca alguna duda, podéis consultar vía correo electrónico o a través del propio Moodle en la zona